Bueno, lo que habíamos definido en la anterior pizarrita era la fórmula para datos no agrupados para el estadístico X barra, que era la famosa media. Ahora vamos a tratar de definir lo que el valor de la media para datos agrupados. Entonces podríamos decir, se llama media aritmética, acá, se llama media aritmética para datos agrupados de una variable de estadística X y se representa por X barra a la suma de todos los resultados observados dividida por el tamaño muestral. ¿Ya? En este caso, es decir, que la media de la variable estadística X barra, cuya distribución de frecuencias es XI por F de XI, acá hay un errorcito, por favor, vamos a corregir, viene dada por esta expresión. Entonces lo que podemos tratar de ver acá, esta media aritmética para datos agrupados, habíamos visto que es la suma desde x1, o sea, hay varias veces que se va a repetir el dato x1, ¿ya? Entonces podríamos anotar ahí x1 por la frecuencia de repetición, ¿no? Acá se va a repetir, si se dan cuenta, f sub 1 veces, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá el x sub r se repetirá f sub r veces, esa será su frecuencia. En este sentido, lo que hacemos es agrupar esa información y tener, acá sería acá también hay una errorcita en la fórmula, acá sería f sub 1, ya, hasta f sub r, que son las frecuencias asociadas al problema, y toda esa suma tendría que dar el tamaño muestral. ¿Ya? Entonces corrijamos ahí. Resumiendo, entonces la fórmula para la media aritmética para datos agrupados va a ser 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta r, ya no es hasta n acá por si acaso porque estamos agrupando, y esos r es el número de reglones o el número de intervalos de clase que tiene la tabla de distribución de frecuencias. ¿De quiénes? De las famosas marcas de clase por f de x sub i. Entonces vayamos haciendo algunas remarcas. Tendríamos acá a ver, en resumen, el x barra para datos no agrupados, acá vamos a decir para datos no agrupados, se define como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n minúscula, que sería el tamaño muestral, de los datos recolectados dividido entre ese tamaño muestral. ¿Ya? Entonces esa sería la fórmula para datos no agrupados. Vamos a colocar para datos no agrupados. En cambio, para datos agrupados, cuando construimos tablas de distribución de frecuencia, la situación un poco cambia. Acá tendríamos la sumatoria. Ya no voy a tener pues los n datos, esa es la gran diferencia. Acá voy a tener desde i igual a 1 hasta r. R es el número de reglones o intervalos de clase de los xi por la frecuencia absoluta, todo eso dividido entre n minúscula, que es el tamaño muestral. Entonces ya dijimos que si yo empiezo a sustituir esta información por una relación conocida, entonces voy a tener lo siguiente. En realidad el paso siguiente es introducir el n dentro de la sumatoria. Entonces sería i igual a 1 hasta r de xi por la frecuencia absoluta f sub i dividida entre n. Entonces recién hacer la clasificación de todo este evento, ¿no?
Ahora ese evento es bien particular, entonces tendríamos acá la sumatoria desde i igual a 1 hasta r de xi, y fi sobre n es la famosa frecuencia relativa. Entonces sería la fórmula para datos agrupados. Bien, en ese entendido tendríamos que ver esas características bien diferenciadas dentro de cuando se tiene agrupación o cuando no se tiene agrupación. Vayamos viendo algún ejemplo ya mucho más sólido dentro de los datos agrupados. Lo anterior era, como se dice, un pequeño adelanto, pero acá ya se puede aclarar todo ese evento. Acá lo que estamos tratando de ver es estamos analizando el ejemplo 2.2. Si recordamos, era el evento de las estaturas de un jugador de básquetbol del equipo de Richmond, ¿no? El cual, si empezamos a sumar los 30 datos sin agruparlos, ¿no? O sea, empieza a sumar el primer dato, luego el segundo dato, hasta el último dato y lo divide entre el tamaño muestral, vamos a tener una estatura promedio de 175.07, que si redondeamos este dato sería 175 centímetros. Entonces ya sin agrupar, entonces podemos dar la respuesta del promedio. Entonces el promedio de los datos había sido 175 centímetros de ese evento de estudio. Podríamos concluir tal vez que la estatura promedio de un jugador del equipo de Richmond es de 175 centímetros. Pero no siempre va a estar las cosas de esa manera. Les indicaba, va a haber muestras muy grandes, ¿no? En donde ya va a ser muy difícil sumar, ¿no? Y tratar de hacer ese estudio. Entonces lo que tenemos que encarar es agrupar los datos. Habíamos construido también la tabla de distribución de frecuencias. Si recordamos, teníamos esta clasificación de 150 a 160, de 160 a 170, hasta llegar al dato más alto, que estaba, creo, por 199 centímetros. Cerramos ahí. Y lo que hay que hacer acá, estimados jóvenes, es que cuando tenemos intervalos de clase, y lo que primero se tiene que calcular es el evento de la marca de clase. En ese caso acá voy a decir, esta de acá es la famosa marca de clase o representante de clase, ¿no? Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Nada más es el valor promedio de este más este y dividido entre 2. Es el promedio de esos dos extremos. 150 más 160 da un valor y lo divide entre 2, te va a dar 155. Y en cada valor tengo que hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, una vez calculado la marca de clase, obviamente va a estar la frecuencia absoluta, que son los famosos FIs. Posteriormente vamos a tener que calcular los HIs para corroborar la información. Y la columna que más nos sirve es esta, ¿no? El producto de XI por FI para calcular la media dentro de estos datos. Si observan, acá para datos agrupados el producto está por acá y esa es la información que yo necesito encarar, ¿no? Entonces vayamos viendo. El otro es para el otro aspecto. Necesito también esta suma para ver en algún problema la facilidad de la frecuencia relativa. Entonces lo que hago acá, la media
para datos agrupados se define como el producto, la suma de todos los productos de x sub i por fi, ¿no? O sea, la suma de los productos de las marcas de clase con las frecuencias absolutas. Acá está la marca de clase por esta frecuencia absoluta. 155 por 2 es 310, 165 por 8 es 1320 y así sucesivamente. Estos datos ya cotejados, ¿no?, en esta columna, los sumo, ¿no? 310 más 1320 más 1925 más 1295 más 390 debe dar 5240. Entonces esos datos lo coloco ahí en la sumatoria respectiva y lo divido entre el tamaño de la muestra. En este caso es de 30. Entonces te va a dar este valor, ¿no? Es 174.67. Que en nuestro caso, si fueran datos cuantitativos continuos, se aceptaría, pero en este caso, en el ejemplo analizado, son datos cuantitativos discretos. Entonces acá vamos a redondear a 175, ¿no? Entonces ese va a ser el valorcito a interpretar. O bien, ¿no?, podemos calcular con esta otra fórmula, ¿no?, con el uso de la frecuencia relativa. Entonces, para aplicar esa fórmula, yo digo que la media no es nada más que la sumatoria del producto de las marcas de clase por las frecuencias relativas. Acá está la marca de clase, acá está su frecuencia relativa, multiplicamos estas dos, vamos a tener este valor. Con el siguiente valor o el siguiente renglón hago lo mismo. La marca de clase por esta frecuencia relativa nos va a dar este otro valor y así sucesivamente, ¿no? Voy a obtener todos los valores en esa columna que se está apreciando en la parte final. Una vez calculados los valores, tenemos que sumar todos estos valores, ¿ya?, el cual nos va a dar 174.67 y esa sumatoria sería ya la media para datos agrupados, ¿no? Resaltemos siempre que acá tenemos que ajustar el redondeo, ¿no?, a 175. Entonces, si se dan cuenta o realizamos las observaciones, vemos que este valor coincide con el valor calculado cuando no se agrupan los datos. Entonces hay que tener mucho ese detalle también, porque tienen que ser iguales si yo hago por un camino o por el otro. Entonces vemos, ¿no?, cómo se puede apreciar al agrupar datos, el cálculo de estadísticos desde la tabla puede, ¿no?, diferir ligeramente del valor real obtenido directamente desde la muestra, ya que al agrupar no trabajamos con los datos reales, sino con los representantes de clase, ¿no? Estamos trabajando con esas marcas de clase o representantes de clase. Entonces vean, acá se está refiriendo a este valor versus este otro valor, ¿no? Difieren, como se dice, en algo, pero cuando realizamos el redondeo coinciden, ¿no?, en el estudio de la interpretación. Entonces va a ser esa variación o esa diferencia va a ser no tan amplia dentro de estos estudios. Entonces esta sería la forma de calcular la media cuando se nos presenta una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase.